Mamá, haz la cena. ¿O vas a recibir?, gritó mi hijo Iván desde el sofá, con los pies sobre la mesa de centro como si fuera el rey de la casa. Sus palabras me golpearon el pecho. A mis 69 años, jamás pensé que mi propio hijo me hablaría así. Ahí estaba él, un hombre de 40 años, sin trabajar, exigiéndome como si yo fuera su empleada. Me volteé hacia la cocina, las manos me temblaban de la impresión. Abrí la nevera esperando encontrar toda la comida que había comprado ayer, $120 gastados en el supermercado para llenar cada rincón de ese refrigerador. Pero me quedé helada. Estaba vacía. Completamente vacía. Solo quedaba una botella de agua a medias y un condimento viejo. Todo había desaparecido. Las verduras frescas, la carne, el pollo, los lácteos, las frutas. Todo lo que había cargado con estas manos cansadas ayer por la tarde. Mi mente empezó a girar. ¿Cómo era posible? Recordaba perfectamente haber llenado cada estante, haber organizado todo con cuidado pensando que tendríamos comida para toda la semana. Pero ahí no había nada. Cerré la nevera y me volteé confundida. Fue entonces cuando la vi. Sobre la mesa del comedor estaba la bolsa rosada de mi nuera Aline, olvidada ahí como si nada. Una bolsa grande, de esas que usan para hacer compras. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Por qué había dejado su bolsa? ¿Y por qué justo después de que yo llenara la nevera, todo había desaparecido? Las piezas empezaron a encajar en mi mente como un rompecabezas terrible. Aline había estado aquí ayer por la noche, después de que yo guardara las compras. «Te estoy hablando, vieja inútil», volvió a gritar Iván, y esta vez su voz sonó aún más agresiva. Sus palabras me partieron el alma. Este era el mismo niño al que había cargado en brazos cuando tenía fiebre, al que había desvelado cuidando cuando estaba enfermo, al que había trabajado doble turno para darle estudios. Ahora me llamaba vieja inútil. Me acerqué a la bolsa de Aline con curiosidad. Estaba cerrada, pero se veía abultada. Dudé un momento. ¿Debería abrirla? ¿Tenía derecho? Pero algo dentro de mí, una intuición de madre, me decía que ahí estaba la respuesta a este misterio. Con las manos temblorosas, comencé a abrir el cierre de la bolsa, y lo que vi me dejó sin respiración. Dentro había empaques vacíos de la carne que yo había comprado, envoltorios de los quesos, las etiquetas de las verduras. Todo coincidía exactamente con lo que había comprado ayer. Los recibos arrugados del supermercado estaban ahí también, confirmando mis sospechas. Mi nuera había vaciado mi nevera. Se había llevado toda la comida que yo había comprado con mi pensión, con el dinero que tanto me costaba conseguir. «¿Pero qué carajo haces ahí parada como una estatua?», rugió Iván levantándose del sofá con violencia. Se acercó a mí con pasos pesados, y por primera vez en mi vida sentí miedo de mi propio hijo. Sus ojos estaban inyectados de rabia, como si yo fuera su peor enemiga. «Te dije que hicieras la cena. ¿Acaso te estás volviendo sorda además de inútil?». Mis piernas temblaron. Durante 40 años había sido una madre ejemplar. Había trabajado como empleada doméstica desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche para darle todo lo que necesitaba. Había vendido mis joyas para pagarle la universidad. Había sacrificado mis sueños, mis deseos, mi propia felicidad por él. Y ahora me trataba peor que a una extraña. «Iván, no hay comida», logré susurrar con la voz quebrada. La nevera está vacía, aunque ayer la llené completa. «No me vengas con excusas», me gritó acercándose más. «Siempre tienes alguna excusa estúpida. Eres una mantenida que vive en mi casa y lo mínimo que puedes hacer es cocinar». Su casa. Esas palabras me dolieron más que una bofetada. Esta casa la había comprado yo con mis ahorros de toda una vida. Había puesto su nombre en los papeles pensando que algún día sería suya de todas formas, pero jamás imaginé que la usaría para humillarme. Sentí que las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, pero me las sequé rápidamente. No quería darle la satisfacción de verme llorar. Miré nuevamente la bolsa de Aline y entendí todo. Ella venía aquí, se llevaba mi comida para su casa, para alimentar a su propia familia, y luego manipulaba a mi hijo contra mí. Le hacía creer que yo era la culpable, que yo era la que no cumplía con mis obligaciones. Y lo peor de todo era que Iván le creía a ella antes que a su propia madre. La mujer que lo había parido, que lo había criado, que había dado todo por él,
Ahora era menos importante que una mujer que apenas llevaba 3 años en su vida. Muy bien, dije con una voz que no reconocí como mía. Voy a hacer la cena. Sabía que no tenía ingredientes, sabía que era imposible, pero necesitaba tiempo para procesar lo que estaba pasando. Necesitaba entender cómo mi vida había llegado a este punto tan bajo. Mientras abría las alacenas vacías, mientras fingía buscar algo que cocinar, mi mente trabajaba a toda velocidad. Esto no podía seguir así. No podía permitir que me siguieran tratando de esta manera. Pero tampoco sabía cómo enfrentarlo. ¿Cómo le dices a tu propio hijo que su esposa te está robando? ¿Cómo le explicas a un hombre cegado por el amor que está siendo manipulado? Sabía que esta noche sería solo el comienzo de algo mucho peor. Voy a salir a comprar algo para la cena, mentí, tomando mi cartera con manos temblorosas. Necesitaba aire fresco, necesitaba pensar. Iván gruñó algo desde el sofá, pero no me prestó más atención, demasiado ocupado viendo la televisión como si fuera lo más importante del mundo. Salí de la casa sintiendo el peso de la humillación en mis hombros. Las palabras de mi hijo seguían resonando en mi cabeza como una canción cruel que no podía detener. Caminé por las calles del barrio donde había vivido durante más de 30 años, donde todos me conocían como la señora Marisela, la mujer trabajadora que había criado sola a su hijo después de que su esposo Simón muriera en un accidente cuando Iván tenía apenas 15 años. Los vecinos me saludaban con cariño, sin imaginar el infierno que se había vuelto mi hogar. Buenos días, doña Marisela, me decía la señora del puesto de frutas. ¿Cómo está su hijo? Si supiera, pensé. Si supiera cómo me trata el hombre al que tanto admiraba cuando era pequeño. Me senté en una banca del parque, la misma donde solía traer a Iván cuando era niño para que jugara con otros chicos. Recordé esos días felices cuando él corría hacia mí gritando: «Mami, mami, mira lo que encontré», con una sonrisa que iluminaba mi mundo entero. ¿Dónde había quedado ese niño dulce? ¿Cuándo se había transformado en este hombre cruel que me amenazaba en mi propia casa? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras trataba de entender qué había hecho mal como madre. Todo había comenzado a cambiar cuando conoció a Aline hace 3 años. Al principio me pareció una chica agradable, educada, que hablaba bonito y trataba bien a mi hijo. Pero poco a poco noté cambios en Iván. Se volvió más distante conmigo, más crítico, más exigente. Cuando se mudó a vivir con nosotros después de casarse, las cosas empeoraron aún más. Aline tenía una forma muy sutil de hacerme sentir como una intrusa en mi propia casa. «Ay, suegra, usted siempre hace mucho ruido en las mañanas», me decía con una sonrisa falsa. «Iván necesita descansar porque trabaja muy duro». Pero Iván no trabajaba. Había perdido su empleo hace 6 meses y desde entonces se la pasaba en el sofá viendo televisión o jugando en su teléfono. Yo era la que pagaba todos los gastos de la casa con mi pensión de $700 al mes. El dinero que había ganado trabajando durante 40 años como empleada doméstica, limpiando casas ajenas mientras descuidaba la mía. «Marisela, tu hijo dice que no le gusta cómo cocinas», me había dicho Aline la semana pasada. «Dice que prefieres que yo cocine porque tengo mejor sazón». Esas palabras me habían dolido profundamente. Había cocinado para Iván durante toda su vida, había aprendido sus platillos favoritos, había perfeccionado cada receta pensando en él. Y ahora resulta que prefería la comida de su esposa. Pero lo que más me dolía era que él nunca me había dicho eso directamente. Siempre usaba a Aline como intermediaria para herirme. Poco a poco me fui dando cuenta de que Aline estaba envenenando a mi hijo contra mí. Le decía que yo era controladora, que no los dejaba vivir en paz, que era una carga para ellos. «Tu mamá ya está muy viejita, Iván», la escuché decirle una noche cuando pensaron que yo dormía. A su edad debería estar en un hogar para ancianos, no molestando a una pareja joven como nosotros. Mi corazón se partió esa noche. ¿Un hogar para ancianos? ¿Después de todo lo que había hecho por él? Regresé a casa después de 1 hora, con una bolsa pequeña de pan que había comprado con los últimos $5 que tenía en la cartera. Iván seguía en el sofá, pero ahora Aline estaba a su lado, acurrucada contra él como una gata satisfecha. Se veía tan inocente, tan dulce, con su cabello castaño recogido en una cola de caballo y su vestido amarillo que la hacía verse más joven de sus 28 años. Pero yo ya conocía la víbora que se escondía detrás de esa apariencia angelical. «¿Eso es todo lo que trajiste?», preguntó Iván viendo la bolsa de pan. Su tono era despectivo,
como si fuera culpa mía que no hubiera dinero. ¿Cómo vamos a cenar solo pan? Es lo que pude comprar, respondí tratando de mantener la calma. La pensión no me alcanza para más. Aline suspiró dramáticamente. Ay, suegra, qué lástima. Yo tengo tanta hambre. En mi casa mi mamá siempre tiene la nevera llena de comida deliciosa. Sus palabras eran como pequeñas puñaladas. Sabía exactamente cómo herirme, cómo hacerme sentir inadecuada, como una mala madre y una peor suegra. Tal vez debería ir a cenar a casa de mi mamá, le dijo a Iván con voz melosa. Ella hizo pozole hoy. Está delicioso. Y entonces la vi hacer algo que me dejó helada. Miró directamente a sus ojos y añadió, «Podrías venir conmigo. Mi mamá dice que eres como el hijo que nunca tuvo». La manipulación era tan obvia que me dolía que Iván no la viera. Estaba comparando a su suegra conmigo, haciéndolo sentir que en casa de ella era más valorado, más querido. Y funcionaba. Vi cómo los ojos de mi hijo se iluminaron con la idea de una cena real, de sentirse importante en otra casa que no fuera la suya propia. «Tienes razón, mi amor», le dijo besándola en la frente. «Vamos. Total, aquí no hay nada que hacer». Se levantaron del sofá y se dirigieron hacia la puerta. Ninguno de los dos me preguntó si quería acompañarlos. Ninguno de los dos se preocupó por dejarme sola con un pedazo de pan para cenar. Era como si yo fuera invisible, como si no existiera. Antes de salir, Aline se volteó hacia mí con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. «No se preocupe, suegra. Nosotros vamos a cenar bien rico. Usted puede quedarse tranquila aquí». Era su forma de restregarme en la cara que mientras yo me quedaba sola y sin comer, ellos iban a disfrutar de una cena familiar en otro lugar. Era su manera de recordarme que yo sobraba, que era un estorbo en la vida de mi propio hijo. Los vi alejarse por la ventana, tomados de la mano como una pareja feliz, y sentí un vacío en el pecho que nunca antes había experimentado. Esta era mi casa, construida con mi sudor y mis sacrificios, pero me sentía como una intrusa. Este era mi hijo, al que había dado toda mi vida, pero me trataba como si fuera una extraña molesta. Y lo peor de todo era que no sabía cómo había llegado a este punto, cómo había permitido que las cosas se deterioraran tanto. Pero algo me decía que esta noche iba a descubrir secretos que cambiarían todo para siempre. Me quedé sola en esa casa que de pronto se sentía más grande y más vacía que nunca. El silencio era ensordecedor. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared que había comprado cuando Iván cumplió 10 años, cuando aún creía en los finales felices y en que el amor de una madre era suficiente para mantener unida a una familia. Me senté en la mesa del comedor, frente a esa bolsa rosada que Aline había dejado olvidada, y decidí investigar más a fondo. Si iba a acusar a mi nuera de robarme, necesitaba pruebas contundentes. Vacié completamente el contenido de la bolsa sobre la mesa. No solo estaban los empaques vacíos de la comida que había comprado, sino también otros objetos que me llamaron la atención. Había varios productos de limpieza que reconocí de mi alacena: el detergente para ropa que acababa de comprar, el jabón líquido para trastes, el suavizante de telas que usaba especialmente para las camisas de Iván. También encontré algunos de mis medicamentos. Mi medicamento para la presión arterial que costaba $45 mensuales, las pastillas para el dolor de artritis que me ayudaban a dormir por las noches. Pero lo que más me impactó fue encontrar algunas de mis joyas. El anillo de oro que había sido de mi madre, los aretes de perlas que Simón me había regalado en nuestro 10º aniversario, una cadena de plata que había guardado para dejársela a Iván algún día. ¿Cómo habían llegado mis joyas a la bolsa de Aline? Mis manos temblaron mientras sostenía el anillo de mi madre. Era lo único que me quedaba de ella, el único recuerdo tangible de la mujer que me había criado con tanto amor y que había muerto cuando yo tenía apenas 25 años. En el fondo de la bolsa encontré algo que me dejó sin aliento: una libreta pequeña con anotaciones en la letra de Aline. Al abrirla, descubrí que era una especie de inventario de mis pertenencias. Anillo de oro, $200. Aretes de perlas, $150. Cadena de plata, $80. También había anotaciones sobre mis hábitos: sale a comprar los martes, se acuesta temprano los domingos, guarda dinero en la caja de galletas de la cocina. Me quedé helada. Aline había estado estudiándome, catalogando mis posesiones, planeando sistemáticamente cómo robarme. Pero las anotaciones más dolorosas eran sobre Iván: convencer a Iván de vender la casa,
hacerlo creer que su mamá está loca, buscar hogar de ancianos baratos. Mi sangre se heló. No solo me estaban robando, sino que estaban planeando deshacerse de mí completamente. Aline no era la chica inocente que fingía ser frente a mi hijo. Era una calculadora fría que había visto en mí una oportunidad de obtener dinero fácil y una casa gratis. Seguí leyendo y encontré algo aún peor. La vieja tiene $30,000 ahorrados en el banco. Iván no lo sabe. ¿Cómo había averiguado lo de mis ahorros? Ese dinero era el resultado de 40 años de trabajo, de privarme de gustos, de usar la misma ropa durante años, de comer frijoles y arroz todos los días para poder guardar algo para mi vejez. Y ahora esta mujer lo sabía y lo quería para ella. En la última página de la libreta encontré lo que me terminó de destrozar, un plan detallado. Fase 1. Robar comida y objetos pequeños para que parezca que está perdiendo la memoria. Fase 2. Convencer a Iván de que su madre está senil y necesita cuidados especiales. Fase 3. Internación en hogar de ancianos. Fase 4. Vender la casa y acceder a los ahorros. Era un plan diabólico, pensado paso a paso para destruir mi vida y quedarse con todo lo que había construido durante décadas. Sentí náuseas. Durante meses había pensado que realmente estaba perdiendo la memoria. Cosas que desaparecían, dinero que no encontraba, objetos que cambiaban de lugar. Había comenzado a preocuparme. Había pensado incluso en ir al médico porque creía que estaba desarrollando demencia. Pero todo había sido obra de Aline. Había estado manipulando mi entorno, robándome sistemáticamente, haciéndome dudar de mi propia cordura para poder justificar el plan de deshacerse de mí. Y lo más doloroso era que Iván estaba siendo manipulado también. En otra página había anotaciones sobre cómo manejarlo, darle sexo cuando necesite algo, cocinarle sus platillos favoritos para que compare con su mamá, llorar cuando hable mal de mí para que me defienda, hacerlo sentir como un rey en mi casa para que odie la suya. Era repugnante ver cómo había convertido el amor de mi hijo en una herramienta para sus planes malvados. Mientras leía, escuché ruido en la puerta. Se estaban regresando más temprano de lo esperado. Rápidamente volví a meter todo en la bolsa, tratando de que quedara exactamente como estaba. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Los escuché entrar riendo, claramente satisfechos después de su cena en casa de la suegra de Aline. ¿Cómo está la Cenicienta?, preguntó Iván con tono burlón al verme sentada en la mesa. Su pregunta me dolió profundamente. ¿Cenicienta? ¿Así me veía ahora? ¿Como una sirvienta en mi propia casa? Comiendo su banquete de pan, agregó Aline con una risita falsa. Pobrecita suegra. Se ve que tiene hambre. Sus palabras destilaban veneno disfrazado de compasión. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, como cada comentario era una puñalada dirigida a mi dignidad. Espero que hayan cenado bien, logré decir con voz tranquila, aunque por dentro estaba hirviendo de rabia. Sabía todo su juego ahora. Conocía sus planes, sus mentiras, sus manipulaciones. Pero también sabía que si los acusaba directamente, Iván no me creería. Tenía que ser más inteligente que ellos. Delicioso, respondió Iván tocándose el estómago satisfecho. La mamá de Aline hizo pozole rojo, arroz con pollo, y hasta flan de postre. Como en los viejos tiempos, cuando tú cocinabas rico. Sus palabras fueron como una bofetada. Era su forma de decirme que yo ya no cocinaba bien, que había perdido mis habilidades, que la madre de Aline era mejor que yo en mi propio terreno. Aline se acercó a la mesa y fingió sorpresa al ver su bolsa. ¡Ay, mi bolsa! Se me había olvidado completamente. La tomó rápidamente, revisándola discretamente para asegurarse de que no hubiera notado nada. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y en ese momento supe que ella sabía que yo sabía. Había una chispa de malicia en su mirada, como diciéndome, ¿y qué vas a hacer al respecto? Bueno, nos vamos a dormir, anunció Iván bostezando. Mañana tengo que buscar trabajo. Era mentira y todos lo sabíamos. Llevaba meses diciendo lo mismo, pero nunca salía a buscar nada. Se había acostumbrado a vivir de mi pensión, a que yo pagara todo mientras él se daba la gran vida. Que descansen, dije manteniendo la compostura. Pero mientras los veía subir las escaleras hacia el cuarto que antes era mi oficina de costura y que ahora era su dormitorio matrimonial, mi mente trabajaba a toda velocidad. Tenía toda la información que necesitaba.
Sabía exactamente quién era Aline y lo que planeaba hacer conmigo. Ahora lo único que faltaba era decidir cómo iba a contraatacar. Porque una cosa estaba clara, no iba a permitir que me quitaran todo por lo que había luchado durante toda mi vida. Y si mi propio hijo estaba del lado de mi enemiga, tendría que enfrentarlos a ambos. Pero primero necesitaba más pruebas, más información. Necesitaba un plan tan inteligente como el de ellos, pero más efectivo. La guerra apenas estaba comenzando. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo y planeando mi siguiente movimiento. Tenía que ser muy cuidadosa. Si cometía un error, si Aline se daba cuenta de que había descubierto su plan, podría acelerar su cronograma y encontrarme en un hogar de ancianos antes de poder defenderme. Decidí que necesitaba más pruebas, evidencias irrefutables que ni siquiera Iván pudiera negar cuando las viera. A las 5 de la mañana me levanté silenciosamente. Desde mi ventana podía ver el patio trasero donde Aline a veces salía a hablar por teléfono. Había notado ese patrón durante las últimas semanas. Siempre que necesitaba hacer llamadas importantes, salía al patio como si quisiera privacidad. Decidí instalarme cerca de la ventana de la cocina que daba al patio, esperando tener suerte. No tuve que esperar mucho. A las 7 de la mañana, mientras Iván dormía profundamente, Aline salió al patio con su teléfono. Se veía nerviosa, mirando hacia las ventanas para asegurarse de que nadie la observara. Marcó un número y comenzó a hablar en voz baja. Abrí ligeramente la ventana de la cocina para escuchar mejor. «Mamá, ya casi tengo todo listo», escuché que decía. «La vieja está cayendo en la trampa perfectamente. Ayer Iván le gritó horrible y ni siquiera se defendió». Una pausa. «No, mamá, no me da lástima. ¿Te acuerdas de cómo nos trataba la abuela antes de meterla al asilo? Estas viejas son todas iguales. Creen que porque nos parieron nos deben mantener toda la vida». Mi corazón se aceleró. Estaba hablando de mí como si fuera un obstáculo que había que remover. Continué escuchando. «El plan va perfecto. Ya tengo catalogadas todas sus joyas y sé exactamente cuánto dinero tiene en el banco. Son como $30,000, mamá. 30,000. Con eso y la venta de la casa podemos comprarnos algo mejor en un barrio más bonito». Otra pausa. Iván no sospecha nada. Está tan enamorado que hace todo lo que le pido. Ayer le dije que su mamá estaba actuando raro, que tal vez tenía Alzheimer, y él me creyó completamente. Sentí que la sangre se me helaba. No solo me estaban robando, sino que estaban planeando vender mi casa, la casa por la que había trabajado durante 20 años, la casa donde había criado a mi hijo, donde había sido feliz con Simón antes de que muriera. «¿El abogado ya tiene listos los papeles?», preguntó Aline. Mi corazón se detuvo. «¿Qué papers?». «Perfecto. En cuanto consiga que Iván firme el poder notarial, podremos proceder con todo. Le voy a decir que es para simplificar los trámites del seguro médico de su mamá». Era increíble la frialdad con la que planeaba destruir mi vida. Había pensado en cada detalle, había anticipado cada obstáculo. No creo que ella sospeche nada todavía. Ayer dejé mi bolsa con algunas pruebas sobre la mesa a propósito, para ver si revisaba. Pero cuando regresé todo estaba igual. Es demasiado ingenua, o tal vez ya está muy senil para darse cuenta. Se rió con maldad. De cualquier forma, en 2 semanas ya no va a ser nuestro problema. ¿2 semanas? Mi tiempo se estaba agotando más rápido de lo que pensaba. Tenía que actuar pronto. «Sí, mamá, ya encontré el hogar perfecto. Se llama Atardecer Dorado. Es barato, como $300 al mes, y está bien lejos de aquí. Ni siquiera va a poder regresar caminando si se le ocurre escaparse». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Hablar de mí como si fuera un animal que había que encerrar era desgarrador. ¿Cómo voy a convencer a Iván? Fácil. Le voy a decir que su mamá se está volviendo peligrosa, que podría lastimarse o lastimar a alguien más. Los hombres siempre se creen todo cuando una mujer llora y actúa asustada. Su risa me dio náuseas. «Ya tengo todo planeado. Mañana voy a esconder sus pastillas para la presión y le voy a decir a Iván que las perdió otra vez. Después voy a mover algunos muebles del lugar y voy a actuar como si ella los hubiera movido en un episodio de confusión». Era diabólico.
Estaba planeando crear evidencia falsa de demencia para justificar mi internación. Y lo peor era que conocía a mi hijo lo suficiente como para saber que funcionaría. Mamá, tengo que colgar. Iván se está despertando y no puede escuchar esta conversación. Te llamo más tarde para contarte cómo va todo. Colgó el teléfono y se dirigió hacia la casa con una sonrisa satisfecha en el rostro. Me alejé rápidamente de la ventana y fingí estar preparando café cuando ella entró a la cocina. Buenos días, suegra, me dijo con esa voz dulce que ya me daba escalofríos. ¿Durmió bien? Muy bien, gracias, respondí tratando de mantener la voz calmada. ¿Quieres café? Por favor, dijo sentándose en la mesa como si fuera la dueña de la casa. ¿Sabe qué? He estado pensando en usted. Creo que debería ir al médico para un chequeo general. A su edad es importante mantenerse saludable. La hipocresía me revolvió el estómago. Me estaba sugiriendo ir al médico mientras planeaba robarme mis medicamentos para hacerme parecer senil. Es buena idea, respondí. De hecho, creo que voy a pedir una cita esta semana. Vi un destello de preocupación en sus ojos. Claramente no esperaba que fuera tan receptiva a la idea. Si iba al médico por mi cuenta, podría descubrir que estaba perfectamente lucida, lo que arruinaría su plan de hacerme parecer demente. Bueno, no hay prisa, dijo rápidamente. Tal vez es mejor esperar un poco. Los médicos están muy ocupados estas semanas. Iván bajó en ese momento, todavía en pijama y con cara de haberse levantado de mal humor. ¿Por qué susurran?, preguntó con tono hostil. ¿De qué tanto hablan? Le estaba sugiriendo a tu mamá que vaya al médico, dijo Aline con voz inocente. He notado que últimamente está un poco confundida. Ayer no recordaba dónde había puesto la comida que compró. Claro que recordaba, protesté. La puse en la nevera como siempre. Iván me miró con suspicacia. Mamá, la nevera estaba vacía. Aline tiene razón. Tal vez estás empezando a tener problemas de memoria. Era increíble cómo Aline había logrado que mi propio hijo dudara de mi cordura mental. En menos de 24 horas había sembrado la semilla de la duda en su mente. Iván, yo estoy perfectamente bien, dije con firmeza. No tengo problemas de memoria. Alguien sacó la comida de la nevera después de que yo la guardé. ¿Quién iba a hacer eso?, preguntó con tono condescendiente. ¿Crees que tenemos fantasmas en la casa? Aline puso su mano sobre la de Iván con gesto protector. Mi amor, no te alteres. Es normal que las personas mayores se resistan a aceptar que necesitan ayuda. Mi abuela era igual. La comparación con su abuela no era casualidad. Estaba plantando la idea de que yo era como la anciana a la que habían institucionalizado. Todo formaba parte de su estrategia psicológica. Mira, mamá, dijo Iván con tono paternalista. No es nada malo necesitar un poco de ayuda a tu edad. Pero tienes que ser honesta con nosotros sobre lo que te está pasando. ¿Qué me está pasando?, pregunté indignada. Lo único que me está pasando es que me tratan como si fuera una extraña en mi propia casa. ¿Ves?, le susurró Aline a Iván, pero lo suficientemente alto para que yo escuchara. Está paranoica. Cree que estamos conspirando contra ella. Era exactamente lo que estaban haciendo, pero al decirlo de esa manera lo hacían sonar como si fuera una fantasía de una mente senil. Su manipulación era tan sutil y tan efectiva que me daba terror. Creo que debemos llamar al doctor García, dijo Iván. Él conoce a mamá desde hace años. Puede evaluarla y decirnos qué está pasando. Es buena idea, concordó Aline. Pero mientras tanto, creo que deberíamos vigilarla más de cerca. No vaya a ser que se lastime o haga algo peligroso. Vigilarme. Como si fuera una presa peligrosa que había que controlar. Me di cuenta de que habían decidido mi destino sin consultarme, como si yo fuera una niña incapaz de tomar mis propias decisiones. Esa tarde, mientras ellos salían a hacer diligencias, que probablemente significaba continuar planeando mi destrucción, decidí tomar medidas drásticas. Si tenía solo 2 semanas antes de que ejecutaran su plan, tenía que actuar rápido y sin piedad. Llamé a mi comadre Hilda, la única persona en quien podía confiar completamente. Hilda, necesito tu ayuda urgentemente, le dije cuando respondió el teléfono. ¿Puedes venir a mi casa esta noche? Tengo que contarte algo terrible que está pasando.
Por supuesto, comadre. ¿Estás bien? Suenas muy nerviosa. No estoy bien, Hilda. Pero esta noche te voy a explicar todo. Y necesito que me ayudes a planear algo que nunca pensé que tendría que hacer. Sabía que las palabras que estaba a punto de decir cambiarían mi vida para siempre. Necesito tu ayuda para salvar mi vida y mi hogar. Porque si no hago algo pronto, voy a perder todo por lo que he trabajado, incluyendo a mi propio hijo. Esa noche Hilda llegó a las 8 en punto, como habíamos quedado. Es mi comadre desde hace más de 30 años, la madrina de bautizo de Iván, la única persona que me conoce completamente y en quien confío sin reservas. Cuando abrí la puerta, inmediatamente notó mi estado de nervios. «Comadre, te ves terrible», me dijo abrazándome con fuerza. «¿Qué está pasando?» Tu voz en el teléfono me asustó. «Siéntate, Hilda. Lo que te voy a contar va a impactarte tanto como a mí». La llevé a la cocina y preparé café mientras me armaba de valor para comenzar mi relato. Mi nuera me está robando sistemáticamente y está manipulando a Iván para que me interne en un asilo. Hilda se quedó con la boca abierta. «¿Cómo? ¿Estás segura de lo que dices?» Le conté todo desde el principio. La comida desaparecida, la bolsa con mis pertenencias, la libreta con el plan detallado, la conversación telefónica que había escuchado esa mañana. Con cada detalle que compartía, veía cómo la expresión de Hilda cambiaba de sorpresa a horror y finalmente a indignación. «Esa desgraciada», murmuró cuando terminé mi relato. «Y pensar que siempre me pareció una chica tan educada y dulce. ¿Tienes pruebas físicas de todo esto?» «Tengo la libreta», dije sacándola de donde la había escondido. La tomé de su bolsa antes de que regresara. «Aquí está todo su plan, paso a paso». Hilda leyó la libreta en silencio, y pude ver cómo su rostro se endurecía con cada página. «Esto es criminal, Marisela. Esta mujer no solo te está robando, sino que está cometiendo abuso de ancianos, fraude, y planea apoderarse ilegalmente de tu propiedad». «¿Pero qué puedo hacer?», pregunté desesperada. «Si acuso a Aline, Iván no me va a creer. Está completamente manipulado por ella. Y si ella se da cuenta de que descubrí su plan, puede acelerar todo y encontrarme en un asilo antes de que pueda defenderme». Hilda se quedó pensativa durante varios minutos. «Necesitamos evidencia irrefutable. Algo que ni Iván pueda negar cuando lo vea». Sus ojos se iluminaron con una idea. «¿Tienes una grabadora pequeña? O tal vez tu teléfono puede grabar conversaciones». «Tengo mi teléfono, pero no sé muy bien cómo usar esas funciones». «Yo te enseño. Mañana tienes que tratar de provocar una conversación con Aline donde admita lo que está haciendo. Si logramos grabar su confesión, tendremos la prueba que necesitamos». «¿Pero cómo voy a hacer que confiese? Es muy astuta». Hilda sonrió con malicia. «Vamos a usar su propia arrogancia en su contra. Las personas como ella disfrutan presumir de sus triunfos, especialmente cuando creen que tienen ventaja. Tienes que hacerle pensar que ya estás derrotada, que has aceptado tu destino». Pasamos las siguientes 2 horas planeando cada detalle de la estrategia. Hilda me enseñó cómo usar la función de grabación de mi teléfono y practicamos diferentes escenarios de conversación. También decidimos que ella se escondería cerca de la casa para ser testigo de todo lo que pasara. «Una cosa más, comadre», me dijo antes de irse. «¿Has pensado en lo que vas a hacer con Iván después de que esto salga a la luz? Porque esto va a cambiar su relación para siempre». Era la pregunta que más me dolía. Mi hijo había elegido creerle a una extraña antes que a su propia madre. Había permitido que me humillaran, que me amenazaran, que planearan deshacerse de mí. «No lo sé, Hilda. Primero necesito salvar mi vida y mi casa. Después ya veré cómo reconstruir la relación con mi hijo». Al día siguiente puse mi plan en marcha. Esperé a que Iván saliera de la casa con la excusa de buscar trabajo, mentira que ya nadie se creía, para quedarme sola a Aline. Ella estaba viendo televisión en la sala cuando me acerqué con mi café y una expresión de derrota total en el rostro. «Aline», dije con voz quebrada, «necesito hablar contigo». Ella levantó la mirada con curiosidad. «Claro, suegra. ¿Qué pasa?» «Creo que tienes razón sobre mi salud mental», mentí, grabando secretamente con mi teléfono que tenía en el bolsillo. «He estado notando cosas extrañas».
Objetos que no encuentro, dinero que desaparece, comida que juro haber comprado pero que no está. Vi cómo sus ojos se iluminaron con satisfacción. Ay, suegra, no se preocupe. Es normal a su edad. Mi abuela pasó por lo mismo. ¿Tu abuela? Pregunté fingiendo interés. ¿Qué le pasó? Bueno, empezó igual que usted. Perdía cosas, se confundía, a veces no recordaba dónde había puesto el dinero. Aline se acomodó en el sofá, claramente disfrutando la conversación. Al principio mi mamá trataba de cuidarla en casa, pero se volvió muy difícil. ¿Qué hicieron? Tuvimos que tomar una decisión difícil. La internamos en un hogar especializado donde pudieran cuidarla mejor. Al principio se resistió mucho, gritaba que no quería irse, que la estábamos abandonando, pero después se acostumbró. ¿Y qué pasó con su casa? Con sus cosas. Aline sonrió con una expresión que me dio escalofríos. Bueno, alguien tenía que hacerse cargo de todo. Mi mamá vendió la casa para pagar los gastos del hogar. Y las cosas de valor, pues se las dimos a quien las necesitara más. Entiendo, dije fingiendo aceptación. Supongo que si yo llegara a necesitar ese tipo de cuidados, Iván tendría que tomar decisiones similares. Exactamente, dijo Aline, y pude notar cómo se relajaba completamente. Pensaba que me tenía en la palma de su mano. De hecho, ya he estado investigando algunas opciones para usted. Hay un lugar muy bonito que se llama Atardecer Dorado. Es especializado en casos como el suyo. ¿Ya investigaste lugares para mí? Pregunté fingiendo sorpresa. Solo por precaución, suegra. Es mejor estar preparados. Iván me pidió que lo hiciera porque él se pone muy sentimental con estos temas. Mentía descaradamente. Cuesta solo $300 al mes, que es muy barato comparado con otros lugares. ¿Y cómo se pagaría eso? Bueno, usted tiene sus ahorros, ¿no? Y la casa se podría vender para cubrir los gastos a largo plazo. Iván y yo nos encargaríamos de todo para que usted no se preocupe por nada. Era increíble cómo hablaba de robar mis ahorros y vender mi casa como si fuera un acto de bondad hacia mí. Iván ya sabe de estos planes. Estoy preparándolo poco a poco, admitió Aline. Es difícil para un hijo aceptar que su madre necesita ese tipo de ayuda. Pero ayer mismo le comenté que usted había estado actuando muy raro últimamente, que tal vez necesitaba supervisión médica. ¿Qué tipo de comportamientos raros le dijiste que había tenido? Aline se rió con maldad. Le dije que había encontrado sus pastillas para la presión en lugares extraños, como el refrigerador. También que había movido algunos muebles del lugar sin recordarlo. Pequeñas cosas que indican confusión mental. Pero eso no es cierto. Bueno, suegra, a veces es necesario exagerar un poquito para que las personas entiendan la gravedad de la situación. Su cinismo era asombroso. Lo importante es que Iván se dé cuenta de que usted necesita ayuda profesional. ¿Y si él no quiere internarme? Los ojos de Aline se volvieron fríos como el hielo. Entonces tendré que ser más persuasiva. Los hombres son muy fáciles de manipular cuando una sabe cómo hacerlo. Iván haría cualquier cosa que yo le pidiera, especialmente si creyera que es para protegerla a usted. ¿Cualquier cosa?, pregunté fingiendo ingenuidad. Por supuesto. ¿Se ha fijado cómo me obedece en todo? Yo le digo que usted está confundida y él me cree sin cuestionar. Yo le digo que necesita descansar y él me hace caso. Yo le digo que salgamos a cenar y deja que usted se quede sola sin comida. Se rió con crueldad. Es tan fácil controlarlo. Los hombres enamorados son como niños. ¿Desde cuándo tienes este poder sobre él? Desde el principio. Desde que lo conocí supe que podía manejarlo como quisiera. Es débil, inseguro, necesita que alguien tome las decisiones por él. Y yo soy muy buena tomando decisiones. Su sonrisa era la de un depredador que había atrapado a su presa. ¿Y qué pasará conmigo después de que me internen? Bueno, será mejor para todos. Usted estará en un lugar donde la cuiden, nosotros podremos vivir en paz, y podremos usar el dinero de la venta de la casa para empezar una nueva vida. Hizo una pausa y agregó con frialdad. Además, a su edad, ¿cuánto tiempo más va a durar? Es mejor resolver estos asuntos ahora que cuando sea demasiado tarde.
Sus palabras me helaron la sangre. No solo planeaba robarme y abandonarme, sino que estaba esperando a que muriera para quedarse con todo definitivamente. Era una sociopática completa, sin una pizca de compasión o humanidad. En ese momento escuchamos la puerta principal abriéndose. Iván había regresado. Aline inmediatamente cambió su expresión a una de dulzura fingida. «Recuerde, suegra», me susurró rápidamente. «Es mejor no preocupar a Iván con estas conversaciones. Él se pone muy triste cuando habla de su futuro cuidado». Sabía que había obtenido exactamente lo que necesitaba. Su confesión completa, grabada en mi teléfono, con todos los detalles de su plan criminal. Ahora tenía que decidir cómo usar esta información para destruir sus planes y recuperar a mi hijo. Pero una cosa estaba clara, la guerra había comenzado oficialmente, y yo tenía la mejor arma posible, la verdad. Esa noche esperé a que Iván y Aline se durmieran para llamar a Hilda y contarle sobre la grabación que había conseguido. Mi comadre se emocionó tanto que casi gritó por el teléfono. «Lo conseguiste, Marisela. Tienes toda su confesión grabada. Esto es oro puro», me susurró. «Ahora tenemos que planear cómo usar esta información de la manera más efectiva». «¿Crees que debería confrontarlos directamente?», pregunté. «No todavía. Primero necesitas proteger tus bienes. Mañana mismo tienes que ir al banco y hacer algunos movimientos para que ella no pueda acceder a tu dinero. También deberías hablar con un abogado». Hilda tenía razón. Al día siguiente, mientras Iván y Aline seguían durmiendo, salí temprano hacia el banco. Llevaba conmigo la grabación y todos los documentos importantes que pude encontrar. En el banco solicité hablar con el gerente y le expliqué mi situación. Al escuchar parte de la grabación, inmediatamente tomó medidas para proteger mi cuenta. «Señora Marisela, esto es muy serio», me dijo el gerente. «Vamos a poner una alerta en su cuenta para que nadie más que usted pueda hacer movimientos. También le recomiendo que cambie todas sus contraseñas y que considere abrir una cuenta nueva en otra sucursal». Después del banco fui a ver al abogado que había manejado la compra de mi casa años atrás. El licenciado Armando era un hombre mayor que me conocía desde hace décadas. Cuando le mostré la libreta de Aline y le dejé escuchar la grabación, su expresión se volvió muy seria. «Marisela, esto que me estás mostrando constituye múltiples delitos», me explicó. «Fraude, robo, conspiración, abuso de ancianos. Esta mujer podría ir a la cárcel por varios años». «¿Pero qué puedo hacer para protegerme?». «Ella planea conseguir que Iván firme un poder notarial para poder vender mi casa. Vamos a tomar medidas preventivas inmediatamente. Primero, voy a registrar un documento legal estableciendo que tienes plena capacidad mental y que cualquier intento de declararte incompetente debe pasar por una evaluación médica completa. Segundo, voy a poner una restricción legal en la escritura de tu casa para que no pueda ser vendida sin tu presencia física y múltiples testigos». Salí de la oficina del abogado sintiéndome más protegida, pero sabía que la parte más difícil aún estaba por venir, confrontar a mi hijo con la verdad sobre su esposa. Esa tarde, Hilda llegó a mi casa temprano. Habíamos acordado que estaría presente cuando confrontara a Iván, para que fuera testigo de todo lo que pasara. Cuando Iván llegó a casa, lo esperé en la sala con una expresión seria que inmediatamente lo puso en alerta. Aline no había regresado aún de su salida a visitar a una amiga, lo cual era perfecto para mis planes. «Iván, necesito hablar contigo sobre algo muy importante», le dije con voz firme. «Siéntate, por favor». Mi hijo se veía incómodo, pero se sentó en el sofá frente a mí. «¿Qué pasa, mamá? Te ves muy seria. Lo que voy a decirte va a ser muy difícil de escuchar, pero necesitas conocer la verdad sobre tu esposa». Saqué mi teléfono y la libreta de Aline. «Tu esposa me ha estado robando sistemáticamente y está planeando internarme en un asilo para quedarse con mi casa y mis ahorros». Iván se rió con incredulidad. «Mamá, ¿de qué estás hablando? Aline no te haría algo así. Creo que realmente estás empezando a tener problemas mentales». «Escucha esto», dije reproduciendo la grabación de mi conversación con Aline del día anterior. Al principio Iván parecía molesto, pero conforme avanzaba la grabación, su expresión cambió drásticamente. Escuchó en silencio total mientras Aline confesaba todos sus planes. Hablaba de manipularlo, de vender mi casa, de esperar a que yo muriera. Cuando terminó la grabación, Iván estaba pálido como la muerte.
No, esto no puede ser real. Debe ser algún tipo de malentendido. ¿Malentendido? Pregunté mostrándole la libreta. Lee esto. Es su plan completo, escrito de su puño y letra. Aquí está catalogado todo lo que me ha robado, incluidas las joyas de tu abuela. Iván tomó la libreta con manos temblorosas y comenzó a leer. Con cada página que pasaba, se veía más enfermo. Esto dice que yo soy fácil de manipular, que soy débil e inseguro, que haría cualquier cosa que ella me pidiera. Sigue leyendo, le dije sin piedad. Necesitaba que viera toda la verdad, por dolorosa que fuera. Dice que me va a convencer de firmar un poder notarial, que van a vender la casa, que van a usar el dinero para empezar una nueva vida. Su voz se quebró. Mamá, ¿esto es real? ¿De verdad Aline escribió todo esto? Es su letra, Iván. Y hay más. Ayer encontré en su bolsa algunas de mis pertenencias que habían desaparecido misteriosamente. Mis medicamentos, mis joyas, productos de limpieza. Todo catalogado con precios como si fuera un inventario para vender. Hilda, que había estado silente hasta ese momento, habló. Iván, yo escuché esa grabación completa. Tu esposa confesó que te ha estado manipulando desde el principio, que disfruta controlarte, y que está esperando a que tu mamá muera para quedarse con todo. Mi hijo se llevó las manos a la cabeza. No puedo creerlo. Durante meses he estado defendiéndola. He tratado mal a mi propia madre porque ella me decía que estabas confundida, que necesitabas ayuda médica. ¿Recuerdas cuando te dije que alguien había sacado la comida de la nevera? Le pregunté. Tú me dijiste que estaba loca, que tal vez tenía fantasmas en la casa. Pero era Aline. Se llevaba mi comida para su casa y después me hacía parecer como si estuviera perdiendo la memoria. Dios mío, murmuró Iván. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? Meses. Tal vez desde que se mudó aquí. Ha estado estudiando mis hábitos, catalogando mis pertenencias, planeando cómo deshacerse de mí. Y lo peor de todo es que te ha estado usando como su arma en contra mía. Iván se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro, claramente perturbado. Mamá, yo no sabía. Ella me decía que te estabas comportando raro, que tal vez necesitabas supervisión médica. Me mostraba evidencia de tu confusión. Yo le creí porque confiaba en ella. ¿Qué tipo de evidencia? Decía que había encontrado tus pastillas en lugares extraños, que habías movido muebles sin recordarlo, que perdías dinero y después no recordabas dónde lo habías puesto. Incluso me dijo que una vez te encontró hablando sola en la cocina, como si hubiera otra persona ahí. Todo mentira, dije con firmeza. Ella escondía mis pastillas para después encontrarlas en lugares raros. Ella movía los muebles cuando yo no estaba viendo. Ella se llevaba mi dinero y después actuaba como si yo lo hubiera perdido. Todo para hacerte creer que estaba perdiendo la razón. ¿Pero por qué yo le creí tan fácilmente?, se preguntó Iván con angustia. Porque estás enamorado, le dijo Hilda con compasión pero firmeza. Y porque ella es muy hábil manipulando. En su libreta dice exactamente cómo controlarte. Sexo cuando necesita algo, cocinar tus platillos favoritos para que compares con tu mamá, llorar cuando hablas mal de ella. Iván se dejó caer nuevamente en el sofá, con la cabeza entre las manos. He sido un idiota completo. He tratado a mi propia madre como si fuera una carga, como si fuera un estorbo en mi vida. Le grité, la amenacé, la humillé. Todo porque creí las mentiras de Aline. Lo importante ahora es decidir qué vamos a hacer, dije. Aline no puede saber que descubrimos su plan, o podría volverse peligrosa. Tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros próximos movimientos. En ese momento escuchamos la puerta principal abriéndose. Aline había regresado. Los tres nos quedamos en silencio total, escondiendo rápidamente la libreta y mi teléfono. Hola mi amor, gritó Aline desde la entrada. ¿Cómo estuvo tu día? Iván me miró con ojos llenos de dolor y arrepentimiento, pero también con una determinación nueva. Muy bien, mi vida, le gritó de regreso, fingiendo normalidad. Estamos aquí en la sala. Cuando Aline entró a la sala y nos vio a los tres sentados ahí, su sonrisa falsa vaciló por un segundo. Había algo en el ambiente que la puso alerta. Todo bien,
Preguntó con cautela. Se ven muy serios. Todo perfecto, mintió Iván. Solo estábamos hablando de cosas del pasado con Hilda. Pero yo podía ver en los ojos de mi hijo que algo había cambiado para siempre. La mujer que él creía amar había resultado ser su peor enemiga, y la madre a la que había maltratado era la víctima inocente de una conspiración cruel. Ahora tenía que decidir de qué lado estaba realmente. Y algo me decía que la verdadera confrontación estaba a punto de comenzar. Los siguientes días fueron los más tensos de mi vida. Iván tuvo que fingir normalidad frente a Aline mientras procesaba internamente la traición de la mujer que amaba. Yo podía ver el dolor en sus ojos cada vez que ella le sonreía con esa dulzura falsa, cada vez que le hablaba con cariño fingido, cada vez que lo manipulaba sin que ella supiera que él ya conocía toda la verdad. Decidimos que la mejor estrategia era seguirle el juego hasta tener todo preparado para confrontarla definitivamente. Iván comenzó a actuar como si estuviera convencido de que yo realmente tenía problemas mentales, lo cual claramente alegró a Aline. Ella intensificó sus esfuerzos por acelerar el plan. Mi amor, le dijo a Iván durante el desayuno del tercer día, creo que ya no podemos esperar más con lo de tu mamá. Ayer la encontré buscando las llaves del auto en el refrigerador. Era mentira, por supuesto. Yo había estado en mi cuarto toda la tarde anterior, pero Iván fingió preocupación. ¿En serio? Eso suena grave. Muy grave. Y después, cuando le pregunté qué hacía, me dijo que las había puesto ahí para que no se perdieran porque el refrigerador es un lugar seguro. Aline mentía con una facilidad que me daba escalofríos. Creo que es hora de llamar al doctor García para que la evalúe. Tienes razón, dijo Iván, siguiendo nuestro plan. Pero primero quiero asegurarme de que tengamos todo en orden por si necesita cuidados especiales. Ya tienes toda la información sobre el hogar de ancianos que investigaste. Los ojos de Aline se iluminaron. Pensaba que finalmente había logrado convencer completamente a mi hijo. Sí, tengo todo listo. El hogar, Atardecer Dorado, tiene un lugar disponible. Solo necesitamos que un médico certifique que ella necesita cuidados especializados. Y los papeles legales. El abogado ya los tiene listos. Solo necesitas firmar el poder notarial para poder manejar los bienes de tu mamá mientras esté internada. Aline puso su mano sobre la de Iván con gesto cariñoso. Sé que es difícil, mi amor, pero es lo mejor para ella. Y para nosotros también. Iván apretó los dientes, pero mantuvo su actuación. ¿Cuándo podríamos hacer todo esto? Esta misma semana si quieres. Mientras antes, mejor. Tu mamá se está deteriorando muy rápido. Aline fingió tristeza. Ayer también la vi hablando sola en la cocina, como si hubiera alguien más ahí. Es muy preocupante. Otra mentira descarada. Pero lo que más me impresionó fue lo fácil que era para ella inventar esas historias. Había perfeccionado el arte de la mentira hasta convertirlo en algo natural. Esa noche, cuando Aline salió a su cita semanal con las amigas, que probablemente era otra mentira, Iván y yo finalizamos nuestro plan de contraataque. Mi hijo estaba devastado emocionalmente, pero también furioso. Mamá, no puedo creer que haya sido tan estúpido, me dijo con lágrimas en los ojos. Te traté horrible. Te grité, te amenacé, te hice sentir como una extraña en tu propia casa. Todo porque creí las mentiras de esta víbora. Iván, ella es muy hábil manipulando. No te culpes por haber creído en alguien de quien estabas enamorado. Pero debería haber confiado más en ti. Eres mi madre, me diste la vida, me criaste sola después de que papá murió. Y yo elegí creerle a una extraña antes que a ti. Se limpió las lágrimas con rabia. Mañana vamos a terminar con esto de una vez por todas. Habíamos decidido que al día siguiente, cuando Aline regresara de su supuesta búsqueda de trabajo, otra mentira constante, la confrontaríamos con todas las pruebas. Pero el destino tenía otros planes. A las 10 de la noche, Aline regresó más temprano de lo esperado y completamente borracha. Se había estado celebrando prematuramente, creyendo que su plan estaba a punto de completarse. Iván fingió estar dormido cuando ella llegó tambalando y hablando sola. Ya casi, la escuché murmurar mientras se preparaba para acostarse. En una semana más la vieja va a estar encerrada y yo voy a ser la dueña de todo. Pero entonces hizo algo que no esperábamos.
En su estado de embriaguez, decidió hacer una llamada telefónica a su cómplice principal, su madre. Iván y yo pudimos escuchar toda la conversación desde el cuarto de al lado. «Mamá, todo va perfecto», decía Aline con voz pastosa. El idiota de Iván ya está completamente convencido. Mañana vamos a firmar los papeles del poder notarial. ¿Está segura de que no sospecha nada?, preguntó la voz de su madre por el altavoz. Para nada. Es tan estúpido que se cree todo lo que le digo. Hoy le inventé que su mamá estaba buscando las llaves del auto en el refrigerador y se lo tragó completito. Se rió con crueldad. Los hombres son tan fáciles de manipular cuando una sabe cómo hacerlo. ¿Y qué hay del dinero? Ya averiguaste exactamente cuánto tiene. $30,000 en ahorros. Mamá, 30,000. Y la casa vale como 200,000 más. Vamos a ser ricas. Su avaricia era repugnante. Ya tengo todo calculado. En cuanto firme los papeles, vamos a vender todo rápido y nos vamos a mudar a esa casa bonita que vimos en las afueras. ¿Y si la vieja se resiste? ¿Qué va a hacer? ¿Quién le va a creer? Su propio hijo ya está convencido de que está loca. Además, una vez que esté en el asilo, no va a poder hacer nada. Esos lugares son como prisiones para viejos. Iván estaba apretando los puños tan fuerte que pensé que se iba a lastimar. Ver el desprecio total con que hablaban de mí y la facilidad con que planeaban destruir mi vida era desgarrador, pero también fue el impulso final que necesitábamos para actuar. ¿Y después qué?, preguntó la madre de Aline. Después esperamos. A su edad, ¿cuánto puede durar? Tal vez 1 año, 2 máximo. Y cuando se muera, todo va a ser oficialmente nuestro. Iván ni siquiera va a cuestionar nada porque va a estar agradecido de que yo me hice cargo de todo el problema. Eres muy inteligente, mija. Mucho más lista que ese hombre. Por eso lo elegí, mamá. Los hombres débiles son perfectos para estos planes. Son fáciles de controlar y nunca sospechan hasta que es demasiado tarde. Aline hizo una pausa para tomar más alcohol. Lo mejor de todo es que él realmente cree que me ama. Es tan patético. Piensa que soy esta mujer dulce e inocente que lo adora. Si supiera lo que realmente pienso de él. ¿Qué piensas? Que es un perdedor. Un hombre de 40 años sin trabajo, sin ambiciones, que vive de la pensión de su mamá. Si no fuera por el dinero y la casa, jamás estaría con alguien así. Pero es útil para mis propósitos. Su risa era venenosa. Cuando tengamos todo el dinero, tal vez encuentre a alguien más interesante. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Iván se levantó de la cama y se dirigió hacia el cuarto donde Aline seguía hablando por teléfono. Yo lo seguí, sabiendo que el momento de la confrontación final había llegado. Iván abrió la puerta de par en par. Aline se volteó sorprendida, todavía con el teléfono en la mano. «Iván, ¿qué haces despierto?» «Escuchando todo lo que acabas de decir», respondió mi hijo con una voz que nunca le había oído. Era fría, dura, llena de desprecio. «Escuchando cómo planeas robar a mi madre, vender su casa, y esperarte a que se muera para quedarte con todo». La cara de Aline se puso blanca como papel. «No, no es lo que piensas. Yo estaba bromeando con mi mamá». «Bromeando», rugió Iván. «Llamarme estúpido, perdedor, y decir que jamás estarías conmigo si no fuera por el dinero es una broma». Aline colgó rápidamente el teléfono y trató de acercarse a Iván con lágrimas falsas en los ojos. «Mi amor, por favor, déjame explicarte». «No te acerques a mí», le gritó Iván con una furia que me asustó incluso a mí. «No vuelvas a tocarme nunca más, maldita víbora». Fue entonces cuando Aline se dio cuenta de que su juego había terminado. Su máscara dulce se desplomó completamente, y por primera vez vimos su verdadero rostro, el de una sociopática sin corazón, llena de odio y avaricia. «¿Y qué van a hacer?», preguntó con desafío. «¿Llamar a la policía? No tienen pruebas de nada». Fue mi turno de hablar. Saqué la libreta y mi teléfono con la grabación. «Tenemos todas las pruebas que necesitamos. Tu plan completo escrito de tu puño y letra, y tu confesión grabada admitiendo todo». La expresión de Aline cambió a pánico total. Eso es ilegal. No pueden usar esas cosas en mi contra».
Ya veremos, dijo Iván. Mañana mismo vamos con la policía y con el abogado. Te vas a pudrir en la cárcel por lo que trataste de hacer. Pero Aline no era de las que se rinden fácilmente. Sus ojos se llenaron de malicia pura, y supe que estaba planeando su último ataque desesperado. Los ojos de Aline se llenaron de una malicia que me heló la sangre. Cuando se dio cuenta de que había perdido completamente, decidió atacar con toda la crueldad de la que era capaz. ¿Saben qué?, dijo con una sonrisa venenosa. Tienen razón. Los odio a ambos. Te odio a ti, Iván, porque eres exactamente lo que dije, un perdedor patético que vive de su mamá a los 40 años. Y a ti te odio más, me señaló con el dedo, porque eres una vieja estúpida que se interpuso en mis planes. Sal de mi casa ahora mismo, le gritó Iván, pero Aline no había terminado. ¿Tu casa?, se rió con crueldad. Esta casa la compró tu mami, no tú. Tú no has pagado ni un centavo por nada en toda tu vida adulta. Eres un mantenido, un parásito que chupa la sangre de una anciana. Sus palabras eran puñaladas dirigidas directamente al orgullo masculino de mi hijo. Iván se puso rojo de ira, pero Aline continuó su ataque psicológico. ¿Y sabes qué más? Tienes razón en que planeaba dejarte en cuanto tuviera el dinero. ¿Realmente creías que una mujer como yo iba a quedarse para siempre con alguien como tú? Sin trabajo, sin ambiciones, sin nada que ofrecer excepto ser el hijo de una vieja con plata. Cállate, rugió Iván dando un paso hacia ella, pero yo lo detuve poniendo mi mano en su brazo. No, déjala que hable, dije con calma. Déjala que muestre su verdadera cara completamente. Aline me miró con odio puro. ¿Quieres que muestre mi verdadera cara? Perfecto. Durante 3 años tuve que fingir que me caías bien, tuve que soportar tus quejas constantes, tus historias aburridas del pasado, tu manera de tratarme como si fuera una intrusa en tu casa. Escupió la palabra, tú, como si fuera veneno. Nunca te traté mal, protesté. ¿Nunca? ¿Y qué hay de todas las veces que me corregías cuando cocinaba? ¿De cuándo me decías cómo limpiar mejor? ¿De cuándo insinuabas que no era lo suficientemente buena para tu precioso hijo? Su voz se volvía más histérica con cada palabra. Eso no es cierto y lo sabes, dije firmemente. Es verdad. Desde el primer día me hiciste sentir como si fuera una cualquiera que había atrapado a tu hijo. Como si él fuera algún tipo de premio, cuando en realidad es un perdedor que no conseguía trabajo ni aunque su vida dependiera de ello. Iván estaba temblando de rabia, pero Aline no había terminado de destruir todo a su paso. ¿Y sabes qué más, Iván? Todas esas veces que hicimos el amor, estaba pensando en otros hombres. En hombres de verdad, con dinero, con éxito, con algo que ofrecer. Tú eres aburrido hasta en la cama. Sus palabras eran calculadas para causar el máximo daño emocional posible. Eres una desgraciada, murmuró Iván con la voz quebrada. Soy práctica, replicó Aline. A diferencia de ustedes, yo no vivo en fantasías. Yo veo las oportunidades y las tomo. Esta casa, esos ahorros, todo eso era una oportunidad. Y ustedes dos eran los obstáculos que tenía que remover. ¿Obstáculos?, pregunté incrédula. Sí, tú, con tu actitud de dueña de todo, actuando como si fueras la reina de este lugar. Y él, siendo tan estúpido que no se daba cuenta de lo que estaba pasando frente a sus narices. Se volteó hacia Iván. ¿Realmente creías que era casualidad que tu comida favorita desapareciera? ¿Que las cosas de tu mamá se perdieran justo cuando yo estaba cerca? Fuiste tú la que movía sus cosas para que pareciera confundida, dijo Iván con horror creciente. Por supuesto. ¿Cómo crees que iba a convencerte de que estaba loca? Tenía que crear evidencia. Sus pastillas en el refrigerador, sus llaves en lugares raros, dinero, perdido, que yo me llevaba. Se rió con maldad. Fue tan fácil. Eres tan confiado, tan ingenuo. ¿Y mis joyas?, pregunté. Las joyas de mi madre. Ya las vendí hace meses. Necesitaba dinero para mis gastos personales mientras esperaba el gran golpe. Sus palabras me partieron el corazón. Las joyas de mi madre, vendidas como si fueran basura. Eres un monstruo, le dije con lágrimas en los ojos. Soy una superviviente, a diferencia de ustedes, que viven como si el mundo les debiera algo.
Aline comenzó a recoger algunas de sus cosas. ¿Saben qué? Me voy esta misma noche. Pero antes quiero que sepan algo más. Se detuvo en la puerta y nos miró con una sonrisa cruel. No fui la única. Tengo amigas que han hecho lo mismo con otros hombres estúpidos. Es un negocio, ¿saben? Identificamos hombres débiles con madres que tienen propiedades, nos acercamos, los enamoramos, y después ejecutamos el plan. Ustedes fueron solo uno más en mi lista. ¿Cuántos?, preguntó Iván con horror. 5 antes que tú. Todos enamorados, todos convencidos de que yo era la mujer de sus sueños. Todos demasiado estúpidos para darse cuenta de que los estaba usando. Su confesión era escalofriante. ¿Y qué pasó con esas familias? 3 ancianas en asilos, 2 que murieron antes de que pudiéramos completar el plan. Pero de todas formas conseguimos algo de dinero. Es un trabajo como cualquier otro. Hablaba de destruir vidas humanas como si fuera una actividad comercial normal. En ese momento me di cuenta de que estábamos frente a una verdadera psicópata. No era solo una mujer ambiciosa o sin escrúpulos. Era alguien completamente incapaz de sentir empatía o remordimiento. Para ella, las otras personas éramos simplemente objetos que podía usar y descartar. La policía va a encontrarte, le dijo Iván. Van a investigar todo lo que hiciste. ¿Con qué pruebas?, se rió. ¿Una grabación que hicieron ilegalmente? ¿Una libreta que van a decir que planté yo misma? Por favor. Además, para cuando investiguen algo, ya voy a estar en otro estado, con otra identidad, trabajando en mi próximo objetivo. ¿Otra identidad?, pregunté. ¿Realmente creen que Aline es mi nombre real? ¿Que la historia que les conté sobre mi familia es verdadera? Soy muy buena creando personajes, inventando pasados, volviéndome exactamente lo que cada hombre necesita que sea. Su capacidad para la mentira y el engaño era aterradora. Entonces todo fue mentira, murmuró Iván. Absolutamente todo. Todo. Cada sonrisa, cada te amo, cada momento íntimo. Todo calculado para conseguir lo que quería. Se dirigió hacia la puerta. La única verdad es que los desprecio a ambos. A ti por ser tan patéticamente fácil de manipular, y a ella por ser tan estúpida como para creer que podía detenerme. No vas a salirte con la tuya, le grité. Ya me salí con la tuya durante 3 años, replicó. Viví gratis en tu casa, comí tu comida, vendí tus joyas, y convertí a tu hijo en mi títere personal. Diría que fue un éxito bastante grande. Iván se acercó a ella con los puños cerrados. Te juro que vas a pagar por todo lo que hiciste. Tú me vas a hacer pagar, se rió con desprecio. Tú no tienes las agallas para hacer nada. Durante 3 años dejaste que maltratara a tu madre y nunca moviste un dedo para defenderla. Eres un cobarde, Iván. Y los cobardes no hacen que nadie pague por nada. Sus palabras golpearon a Iván como bofetadas físicas. Y lo peor era que tenía razón en parte. Mi hijo había permitido que yo fuera humillada y maltratada porque estaba cegado por lo que creía que era amor. Tienes razón, dijo Iván con voz quebrada. Soy un cobarde. Dejé que maltrataras a la mujer más importante de mi vida porque estaba enamorado de una mentira. Pero ya no soy el mismo hombre que era hace 1 hora. Ah, no, se burló Aline. Ahora te vas a convertir en el vengador justiciero. No, respondió Iván con una calma que me sorprendió. Me voy a convertir en el hijo que mi madre se merece. Y voy a pasar el resto de mi vida compensándola por todo el daño que le causé por tu culpa. Qué conmovedor, dijo Aline con sarcasmo. Pero ya es demasiado tarde para ser el buen hijo. El daño ya está hecho. El daño que tú causaste va a ser reparado, le dije con firmeza. Y tú vas a enfrentar las consecuencias de tus actos. Ya veremos, dijo Aline dirigiéndose finalmente hacia la puerta. Pero antes de salir, se volteó una última vez. Por cierto, hay algo más que deberían saber. No trabajé sola en esto. Mi madre, que tanto mencioné, es en realidad mi socia. Y tenemos más gente trabajando con nosotros. Esto es más grande de lo que imaginan. Con esas palabras terroríficas, Aline salió de nuestras vidas, dejándonos con la horrible realización de que habíamos sido víctimas de una organización criminal dedicada a estafar familias vulnerables.
pero también nos dejó con algo más: la oportunidad de reconstruir nuestra relación y de luchar juntos por la justicia que ambos merecíamos. La casa quedó en silencio sepulcral después de que Aline se fue. Iván y yo nos quedamos ahí, en medio de la sala, procesando todo lo que acababa de pasar. Mi hijo se dejó caer en el sofá con la cabeza entre las manos, y por primera vez en meses, lo vi llorar como cuando era niño. «Mamá», murmuró entre sollozos, «¿podrás perdonarme alguna vez? Fui el peor hijo del mundo. Te grité, te amenacé, te hice sentir como si fueras una carga. Y todo por creerle a esa criminal». Me senté a su lado y puse mi brazo alrededor de sus hombros. Iván, ella era una profesional del engaño. Había perfeccionado sus técnicas con 5 familias antes que nosotros. No te culpes por haber sido manipulado por una experta. Pero debería haber confiado en ti. Eres mi madre, me diste la vida, me criaste sola después de que papá muriera. Y yo elegí creerle a una extraña antes que a ti. Sus lágrimas me partían el corazón, pero también me alegraban porque significaban que mi hijo real había regresado. Lo importante es que ahora sabemos la verdad. Y vamos a luchar juntos para que ella y su organización paguen por todo lo que han hecho. Al día siguiente temprano fuimos juntos a la comisaría. El detective Raúl Mendoza escuchó nuestra historia con atención creciente. Cuando le mostramos la libreta y le hicimos escuchar la grabación, su expresión se volvió muy seria. «Esto es mucho más grande de lo que pensé inicialmente», nos dijo. «Lo que ustedes describen suena como una red organizada de estafadores que se especializan en abuso de ancianos. Hemos tenido varios casos similares en los últimos años, pero nunca habíamos tenido pruebas tan claras». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Iván. «Primero, vamos a emitir una orden de arresto contra esta mujer, aunque probablemente ya haya cambiado de identidad y de ubicación. Pero las pruebas que tienen van a ayudarnos a identificar patrones y posiblemente conectar casos anteriores». El detective nos explicó que nuestro caso podría ser la clave para desmantelar toda la red criminal. Si ella confesó que habían estafado a 5 familias antes, podemos revisar casos sin resolver y ver si encontramos conexiones. Durante las siguientes semanas, Iván y yo trabajamos estrechamente con la policía. Mi hijo había cambiado completamente. Se convirtió en el hombre protector que siempre había esperado que fuera. Consiguió un trabajo de medio tiempo y comenzó a contribuir con los gastos de la casa. Más importante aún, me trataba con el respeto y cariño que había perdido durante los 3 años de manipulación de Aline. «Mamá», me dijo una noche mientras cenábamos juntos, «quiero que sepas que nunca más voy a permitir que alguien te trate mal. Y mucho menos voy a ser yo quien lo haga». «Lo sé, hijo. Veo el cambio en ti. Ya no eres el hombre que Aline creó con sus manipulaciones. Eres el hombre que crié, el hijo del que siempre estuve orgullosa». Un mes después recibimos una llamada del detective Mendoza que cambió todo. «Encontramos a Aline», nos dijo. Se llamaba realmente Carolina Vázquez, y tenía órdenes de arresto pendientes en 3 estados diferentes. La arrestaron en Arizona cuando trataba de ejecutar el mismo plan con otra familia. «¿Van a poder procesarla?», pregunté. «Con las pruebas que ustedes proporcionaron, más lo que encontramos en su computadora y teléfono, vamos a poder procesarla por múltiples cargos: fraude, robo, conspiración, abuso de ancianos y asociación delictuosa. Está viendo entre 15 y 20 años de prisión». Pero lo mejor estaba por venir. También arrestamos a su cómplice, la mujer que se hacía pasar por su madre. Y encontramos evidencia de al menos 8 familias que habían estafado exitosamente. Van a poder recuperar parte de su dinero cuando vendan las propiedades que compraron con las ganancias de sus crímenes. 6 meses después del arresto de Aline, recibimos una llamada inesperada. Era una de sus víctimas anteriores, una señora llamada Mariana que había logrado rastrear mi teléfono a través de la investigación policial. «Señora Marisela», me dijo llorando, «quiero agradecerle por haber tenido el valor de denunciar a esa criminal. Por su culpa, mi hijo me internó en un asilo horrible durante 2 años. Perdí mi casa, mis ahorros, y casi pierdo la relación con mi familia. Pero gracias a su denuncia, ahora sabemos que todo fue parte de una estafa». «¿Pudo recuperar algo?», le pregunté. «Mi hijo me sacó del asilo en cuanto se enteró de la verdad. Está trabajando con un abogado para recuperar mi casa. Y lo más importante,
Me pidió perdón por no haberme creído cuando yo le decía que algo raro estaba pasando. Esa llamada me hizo darme cuenta de que nuestro sufrimiento había servido para algo más grande. Habíamos evitado que más familias fueran destruidas por esta red criminal. El día del juicio, Iván y yo testificamos contra Aline. Cuando la vi en la sala del tribunal, con uniforme de presidiaria y sin su máscara de dulzura fingida, me pareció una persona completamente diferente. Ya no tenía poder sobre nosotros. Era solo una criminal más esperando su sentencia. Su abogado trató de argumentar que había sido manipulada por otros miembros de la organización, que era más víctima que victimaria. Pero las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones, la libreta, el testimonio de múltiples víctimas, todo pintaba el retrato de una mujer calculadora y sin escrúpulos. Cuando el juez dictó la sentencia de 18 años de prisión, sentí una satisfacción profunda. Justicia había sido servida no solo para nosotros, sino para todas las familias que habían sufrido por sus crímenes. Después del juicio, Iván y yo regresamos a casa. Nuestra casa. El lugar donde habíamos sufrido tanto durante esos 3 años terribles, pero que ahora se sentía como un hogar otra vez. Mamá, me dijo Iván mientras preparábamos la cena juntos, hay algo que quiero decirte. Dime, hijo. Durante todos estos meses, he estado pensando en lo que pasó, y me he dado cuenta de algo importante. Hizo una pausa. Aline pudo manipularme porque yo tenía debilidades de carácter que ella explotó. Era inseguro, dependiente, sin ambiciones claras. Si no trabajo en esas debilidades, podría volver a ser víctima de alguien como ella. ¿Y qué vas a hacer? Ya empecé. Comencé terapia psicológica para entender cómo fui tan vulnerable a la manipulación. Conseguí un trabajo de tiempo completo. Y más importante, aprendí a valorarte y respetarte como la madre extraordinaria que siempre fuiste. Esa noche, mientras cenábamos tranquilamente en nuestra mesa, reflexioné sobre todo lo que habíamos vivido. Habíamos perdido dinero, tiempo, y casi perdemos nuestra relación. Pero también habíamos ganado algo invaluable, una comprensión más profunda del amor familiar y la fortaleza que podemos encontrar cuando enfrentamos las adversidades unidos. 6 meses después, Iván conoció a Claudia, una mujer trabajadora y honesta que me respeta y me trata como a la suegra que siempre quiso tener. La diferencia con Aline es como el día y la noche. Claudia llegó a nuestras vidas sin agenda oculta, sin planes de manipulación, solo con ganas de formar una familia real y amorosa. ¿No tienes miedo de que vuelva a pasar lo mismo?, me preguntó Hilda una tarde. No, le respondí con certeza. Porque ahora Iván y yo sabemos reconocer las señales. Sabemos cómo se ve la manipulación, cómo suena el engaño, cómo se siente la mentira. Y más importante, sabemos que juntos somos más fuertes que cualquier persona que trate de dividirnos. Hoy, 2 años después de esa noche horrible cuando Aline nos mostró su verdadero rostro, puedo decir que somos una familia más fuerte. Iván es el hijo protector y cariñoso que siempre había esperado. Claudia es la nuera que trata mi hogar con respeto y amor. Y yo soy una mujer que aprendió que nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es justo. A todas las madres que puedan estar pasando por algo similar, quiero decirles esto: confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo está. No permitan que nadie las haga dudar de su propia cordura. Y recuerden que el amor verdadero nunca requiere que sacrifiquen su dignidad. La justicia llegó tarde para nosotros, pero llegó. Y hoy, mientras escribo esta historia, puedo decir con orgullo que no solo sobrevivimos a la tormenta, sino que salimos de ella más unidos y más sabios que nunca. Porque al final, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y el amor real siempre triunfa sobre la mentira y la manipulación.